Yo voy a invitar a mi hermano Ariel. Le corresponde hoy, Amén. el privilegio de la palabra. Es hermoso saber que el Señor nos prepara, nos guarda. Y yo creo, hijo mío, que el Señor te ha dado ese llamado, ese ministerio, hermano, de la palabra. Amén. Entonces, que usted lo lleve siempre con ese honor, con agradecimiento, con gracia de parte del Señor. ¿Qué les parece si oramos por él? Amén. Amado Padre Santo, te doy las gracias por tu siervo, pero ahora te doy las gracias por tu Hijo también, Señor, porque tú lo acogiste en la familia de la fe, Señor. Tú nos llamaste cuando estábamos ajenos y lejanos a ti, Señor. Ni siquiera éramos pueblo, Señor, y no te conocíamos, pero ahora mis ojos te ven, Señor. Amén. Y te doy las gracias por mi hermano Ariel. Bendigo la palabra que tú has depositado en su corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos todos. Doy comienzo a esta explicación de la palabra. Y primeramente quiero saludar a todos ustedes y también quiero dar un saludo en especial a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Las redes sociales se han vuelto una bendición, puesto que hoy día la iglesia está alcanzando lugares que físicamente no podríamos. Y también creo que Dios también ha usado todo lo que el mundo está viviendo, todo lo malo Dios lo está usando para el bien. Es algo que he aprendido, que Dios siempre usa todo para su propósito. Incluso aunque suene una herejía, Dios también usa el mal para su propósito, para cumplir su plan. Dios puede dar vuelta a todo. Dios puede convertir a un drogadicto, a un traficante, a una prostituta en algo maravilloso, en algo que jamás esa persona se imaginaría. Dios puede convertir a un cobarde en un valiente, a un pastor de ovejas en rey. Dios es el que escribe las mejores historias. No hay persona más creativa en la historia que Dios. Y fíjese que las historias de Dios nunca aburren. Siempre son como actuales. Uno puede leer la Biblia y cada vez que uno lee la Biblia, uno queda fascinado por todas las historias que uno encuentra en la Biblia. Así que voy a dar saludos cordialmente a todos a través de YouTube, Facebook e Instagram. Y también quisiera invitarlos a que sigan nuestros canales. Si bien somos una iglesia y quizá hoy día no es tan popular, ¿cierto?, seguir canales de iglesias, ya, porque todo el mundo hoy día sigue cosas divertidas, influencers y cosas que el mundo está habituado, ¿cierto? Pero aquí nosotros podemos compartir la palabra del Señor. Y lo mejor de todo es que somos personas comunes y corrientes, personas que somos reales, que no escondemos nada ni tampoco aparentamos nada. Y eso es una bendición, porque el mundo está lleno de mentiras, está lleno de falsos modelos que se muestran bonitos. La gente muestra la sonrisa en YouTube, pero después están llorando, después se suicidan, tienen problemas con el alcoholismo. O sea, realmente hay personas que muestran algo bonito por fuera, pero por dentro no hay felicidad. En cambio, quizás nosotros no nos veamos tan bonitos por fuera, pero puedo dar fe al menos de mí que soy una persona feliz. Soy una persona que me siento completo porque tengo a Cristo en mi corazón. Amén. Bueno, y entrando al tema de hoy, le puse por nombre lo más importante en nuestras vidas. Lo más importante en nuestras vidas. Y el texto, para que ustedes lo busquen, obviamente les recuerdo que yo utilizo la Biblia textual, versión 4, y de Sociedades Bíblicas Latinoamericanas, si no me equivoco, o Interamericanas, por si la quieren comprar. Tienen en todas partes de Sudamérica, podríamos decir, personas que la venden. Solamente tienen que meterse a la página web de la Biblia textual y pueden encontrar los contactos. ¿Por qué uso la Biblia textual? Porque de alguna manera trata de traducir la Biblia con palabras no más modernas, sino que utilizando, podríamos decir, un código bíblico más actualizado. La Biblia textual utiliza los últimos, digamos,
los últimos manuscritos encontrados del griego y del idioma antiguo, del idioma latín y también hebreo. Entonces, y en base a eso también utiliza la crítica textual. ¿Qué significa eso? Que se le da la interpretación o la traducción a la palabra en base a un significado contextual. Que eso quiere decir que no se traduce de manera sin revisar el contexto, sino que busca la mejor traducción para el contexto del tema. Entonces igual tiene hartas cosas muy interesantes. El texto dice así: buscad pues primeramente el reino y la justicia de Él. Otra versión dice el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Parece que me olvidé que no lo había dicho. Para Loki, Mateo capítulo 6, verso 33. Entonces dice: buscad pues primeramente el reino y la justicia de Él, y todas estas cosas os serán añadidas. Mi versión dice así. La versión más tradicional dice: primeramente buscad el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Esa es la versión Reina Valera. Entonces, bueno, voy a hablar primero de lo técnico. Hay palabras que se utilizan acá, del idioma griego. Por ejemplo, la palabra para buscar o buscar, hay dos palabras o dos versiones de la misma que se utilizan en el texto. Una es episeteo y la otra es seteo. Y quise de alguna forma aterrizar todos los posibles significados. Esa palabra significa buscar, como ya lo dijimos, inquirir, anhelar, pedir, demandar, desear, por una parte. También significa ir en pos de, requerir, preguntar, preocuparse, procurar y querer. O sea, el significado de cuando dice buscad es muy amplio. Puede ser desde querer, procurar, ir en pos de, requerir, desear, para que se entienda. Y la palabra primeramente viene del idioma griego, la palabra protón. ¿Y qué significa? Para que se entienda, primeramente, entre paréntesis, en tiempo, lugar, orden o importancia. O sea, en primer lugar, en más tiempo, digamos, primeramente en el tiempo, primero en el orden y primero en importancia, ya para que se vaya entendiendo. Entonces, buscar, procurar, requerir, querer, desear algo, es algo que las personas realizan todo el tiempo. Hay algunas que solo buscan satisfacer sus necesidades fundamentales, primarias o esenciales, tales como comida, agua y abrigo. Otros, cuando sus necesidades ya son satisfechas, ¿cierto? Ellos anhelan, buscan, desean el amor, la diversión, el lujo. Hay algo que sin lugar a dudas, y esto lo medité, todas las personas tienen algo en común, es que todos buscan algo. O sea, todos estamos buscando algo. En la vida alguien está buscando algo. Puede ser, usted póngale nombre, pero todos tenemos eso en común. Y el ser humano está en esa búsqueda constantemente. Y esa búsqueda va a durar, ¿cuánto va a durar, Mary? Toda la vida. ¿Cierto? Tiene sentido. Y a mí me encanta el capítulo 6 de Mateo. Me encanta. Jesús es tan realista. Y las cosas que Jesús dice son tan realistas. Apuntan a temas tan concretos de la vida. Él podía haber hecho un sermón más complejo. Haber dicho: ustedes buscan lujo, buscan ser reconocidos, buscan un sinfín de cosas. Pero él aterrizó a 3 grupos importantes. ¿Qué aprendemos aquí? Que las personas del tiempo de Jesús buscaban las cosas que eran de necesidad fundamental, ¿cierto? ¿Cuáles son las cosas de necesidad fundamental? Comida, agua y abrigo. Sin esas 3 cosas, obviamente no podemos vivir. Sin comida no se puede vivir, sin agua no se puede vivir y sin abrigo no se puede vivir. Son cosas fundamentales. Y, por ejemplo, comida. Hablemos de comida. Si no comemos, ¿qué sucede? Morimos. Y es bastante lógico, o sea, esto es muy lógico, muy obvio, que el hombre va a buscar comida.
Ahora, quizá ustedes, no digo todos, no han tenido la experiencia de que no han tenido comida por varios días. O muy poca comida por varios días. Quizás sí, quizás no. Willy, ¿usted tuvo alguna oportunidad? Usted, hermana. ¿Cómo se siente no tener comida y no comer por varios días? En esa época pues no conocía del Señor, no tenía ninguna esperanza. Me daba ira porque no conseguía trabajo, porque no podía comer, solo pasaba con medio pan y agua, porque no tenía comida. ¿Y su cuerpo buscaba eso? ¿Usted buscaba de alguna forma? Es cuando más uno desea. O sea, cuando dice la hermana Lucy, cuando ella no tenía comida, ella anhelaba, lo que más deseaba era comer. O sea, son las cosas que obviamente vamos a buscar porque son necesidades fundamentales. En el tiempo de Jesús había mucha pobreza. Claramente había mucha pobreza. Y no tenían acceso a los supermercados, a los créditos bancarios, tarjetas de crédito. Si ellos no tenían comida, no tenían. O sea, incluso hoy en día hay personas que no tienen comida. Personas que lo único que anhelan es tener un bocado, solo un bocado al día para llegar al siguiente día solamente. Entonces las personas buscan la comida. Son cosas de las cosas que la gente desea, anhela. Agua. ¿Sabía usted que en 1944, y cito, 2 científicos se privaron de agua, uno durante 3 días y otro durante 4 días, pero consumieron una dieta seca de alimentos? Para el último día de su experimento, la pareja tenía dificultades para tragar. Sus caras se habían vuelto algo ojerosas y pálidas, pero detuvieron el experimento mucho antes de que su condición se deteriorara hasta el punto de volverse peligrosa. Dicen que una persona podría llegar a vivir 5 días sin agua y después la muerte. O sea, claramente, no sé si ustedes han pasado días sin tomar agua, pero claramente el cuerpo entra en un estado diferente. Claramente los seres humanos vamos a buscar ese tipo de cosas si carecemos de las cosas más fundamentales. Ni siquiera usted va a buscar su plasma, su televisor, su PlayStation, su tablet, su auto. Cuando usted carece de las cosas más esenciales, es lo único que en su mente está. Al menos yo soy honesto, cuando tengo hambre y no como en el día, el único que pienso es comer. Es porque es parte natural del cuerpo. Es la reacción del cuerpo. Dios nos creó de esa manera. Ahí quise escribir leí un artículo extraído de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos. Es lo siguiente, y quiero que usted piense en esto. Imagine por un momento la vida de Melillo Tompoy, una mujer de 35 años y madre de 6 hijos, que vive en el distrito de Narok, en el suroeste de Kenia. La mayoría de los puntos de agua de la zona están secos y debe caminar 25 kilómetros para recoger agua. Esto toma 6 horas cada día. Aunque su hogar requiere alrededor de 40 litros de agua al día, Melillo solo puede transportar de 15 a 20 litros por su cuenta. Entonces a veces su familia solo puede comer una vez al día debido a la falta de agua. O sea que el no tener el agua es algo muy serio. Entonces ahora pienso de nuevo en lo que Jesús dice. Él habla de cosas fundamentales, de lo que cualquier ser humano busca, desea y anhela. O sea, Él toma lo más primario. Obviamente por eso Él dice, primeramente, o sea, ¿qué es más primero que comer, que beber y que vestirse? Eso es lo primero para la vida. Y si uno lo viera en un nivel de importancia, ¿es importante comer, beber y abrigarse? O sea, es muy importante. Si no tuviera a Cristo, yo diría, y esto es lo que probablemente diría alguien del mundo, es más importante que ir a la iglesia, diría cualquier persona. Porque obviamente ellos no entienden la importancia de lo que nosotros hacemos. Pero, eso es lo interesante del mensaje. Voy a continuar. Abrigo. El invierno en Israel, la mínima media es de 6 grados. O sea, 6 grados es como aquí cuando hace frío como a las 10 de la mañana. Digamos que usted tiene recursos limitados, posee solo un abrigo que ha usado por los últimos 10 años.
obviamente, después de usar un abrigo 10 años, su único abrigo, ese abrigo, aparte de estar sucio, va a estar lleno de agujeros. Probablemente roto. No tiene dinero para comprarse uno nuevo. Ahora, usted está en la calle, tiene que salir a comprar, no tiene abrigo y hace frío. ¿Qué va a desear usted? Abrigarse. Es obvio. Es lógico, es razonable. Si usted tiene frío, su respuesta natural va a ser abrigarse. Si usted tiene hambre, su respuesta natural va a ser comer. Y si usted tiene sed, su respuesta natural va a ser tener sed. Y eso es lo que me llama la atención de este mensaje. Jesús apunta a cosas fundamentales, sin las cuales no podemos vivir. No podemos vivir sin ellas. ¿Y a quién toca este mensaje? ¿A quién alcanza? A todos los seres humanos. Porque todos los seres humanos tenemos la misma necesidad de abrigo, comida y agua. Y lo interesante de todo es que aunque estamos adelantados en el futuro, 2000 años después de Cristo, sigue siendo exactamente igual. O sea, aún hay personas que batallan solo por conseguir estas cosas fundamentales. Obviamente alguien que está pasando hambre no va a pensar en un iPad. Alguien que está pasando hambre no va a pensar en un Lamborghini o algo de lujo. Va a pensar simplemente en satisfacer sus necesidades. Y fíjese si esa persona tiene hijos. Imagínese el peso para ese padre, para esa madre, de tener a sus hijos que le piden pan y no poder satisfacer esas necesidades. Sabiendo que si ellos no consiguen eso, su vida está en riesgo. Entonces, o sea, es un tema que Jesús está tocando, pero parece que las fibras más profundas de las personas en la sociedad. Porque Jesús lo que le dice es interesante. Buscad pues primeramente el reino y la justicia de Él, y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, y esto lo voy a, en mi forma de pensar, incluso, escucha esto, más allá que anhelar, desear, buscar, requerir, ir en pos de la comida, más allá que buscar el agua, más allá, y cuando digo más allá me refiero en lugar, tiempo, orden e importancia, que querer un abrigo, sin los cuales no podemos vivir, debemos buscar, inquirir, demandar, anhelar, pedir, desear, ir en pos de, requerir, preocuparse, procurar, querer el reino de los cielos y su justicia. O sea que el reino y la justicia de Dios son más importantes, más fundamentales y de mayor necesidad para el cristiano. Y aclaro, para el cristiano, porque este mensaje no es para todas las personas, aunque es para todas las personas, que lo que nuestro cuerpo necesita para funcionar y vivir es buscar el reino de Dios y su justicia. O sea, es más importante, más grande, en lo cual deberíamos ocupar el mayor de nuestro tiempo. Ahora bien, ¿por qué Dios quiere que busquemos su reino? Hay muchas razones dentro de la Escritura. Yo quise anotar este versículo, no lo busque, yo se lo voy a leer, solo guárdelo en su mente. Mateo 16, 26. Pues, ¿qué provecho obtendrá el hombre si ganara todo el mundo, pero perdiere su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Voy a leer la segunda parte. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Entonces, buscando las cosas de la vida, las cosas del mundo, las cosas fundamentales, ya como la comida, el agua y la bebida, la comida, el agua y el abrigo, no obtendremos la salvación de ninguna manera. Persiguiendo todas esas cosas, no hay salvación. Pero buscando las cosas del reino de Dios, sí hay salvación. Entonces, lo que quiero decir en otras palabras es,
ocuparnos, el gastar nuestro tiempo, el inquirir, desear las cosas, buscar dentro de las cosas del mundo, sean fundamentales o sean secundarias, no nos va a beneficiar de ninguna manera dentro de las cosas espirituales. No nos va a beneficiar. Tenemos un futuro, reinaremos con Cristo. En Apocalipsis 3:20 dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjese lo que dice el verso 21. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Si buscamos el reino de Dios entendiendo que es más importante que comer, beber y abrigarse, salvaremos nuestras almas y seremos recompensados por Dios. Yo, sin lugar a duda, creo que el reino es más importante que la comida y la bebida. Y eso es una pregunta para usted. Quizás usted piensa igual que yo. Quizás usted entiende esto. Quizás usted ya sabe, porque usted es cristiano, es maduro, y usted sabe que buscar a Dios, buscar su reino, buscar su justicia es más importante. Y de hecho quizás usted lo está haciendo. Quizás usted gasta más tiempo en el reino de Dios que en perseguir la comida, la bebida y el abrigo. Pero mi pregunta es para usted y para mí: ¿qué hay de las otras cosas? Y usted me va a decir: hermano Ariel, ¿cuáles otras cosas? Todas las otras cosas. Sencillo. ¿Qué es lo que buscamos en la vida más que el reino de Dios? Yo dije, todos estamos buscando algo. Todos buscamos algo. Algunos buscan el amor correspondido. Algunos buscan la diversión, los placeres. Algunos buscan una carrera. O algunos buscan un negocio, el trabajo. Algunos buscan que sus hijos sean mejores que ellos. Pero todos buscamos algo sin duda. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en la vida más que el reino de Dios? ¿Qué es lo que anhelamos más que el reino de Dios? ¿En qué ocupamos más nuestra mente y nuestro cuerpo más que en el reino de Dios? Si usted se hace esa pregunta a usted mismo, probablemente usted va a encontrar cuáles son las otras cosas. Y usted puede ponerle nombre a eso en su mente. Invito a los amigos en casa también a preguntarse a sí mismos estas preguntas. ¿Qué es lo que buscamos en la vida más que el reino de Dios? ¿Qué es lo que anhelamos más que el reino de Dios? ¿En qué ocupamos más la mente y el cuerpo? Y yo digo, comer, beber y abrigarse es fundamental, es muy importante. Pero Jesús pone buscar el reino de Dios arriba de esas cosas. Entonces, en esencia, si lo vemos en un grado de supervivencia, comer, beber y abrigarse estaría en la lista número 1. Y todo el resto de cosas secundarias, ¿cierto?, que uno anhela y busca, quedarían abajo. Pero, ¿por qué entonces nosotros, y yo digo que debido a la modernidad, tenemos otras cosas de secundaria como más importantes? Hice una reflexión. ¿Qué hay acerca de nuestra carrera empedernida por acumular riquezas? ¿Es más fundamental que buscar al Señor? ¿Tener dinero es más fundamental que buscar al Señor? ¿Cierto que no? Buscar al Señor es más importante. Entonces, ¿por qué entonces dedicamos más tiempo a buscar dinero? A trabajar más duro y así un sinfín de cosas. ¿O qué hay con la búsqueda de la belleza? Las personas gastan dinerales y trabajan, van al gimnasio y invierten tanto de su tiempo para ser bellos por fuera. Pero ¿acaso no es más importante, Mary, buscar la belleza del Espíritu? ¿Buscar la belleza de la justicia del reino de Dios? ¿Y qué tal de la búsqueda del amor? ¿Te entretiene más la idea de buscar a esa persona para que satisfaga tus deseos personales que buscar al Señor mismo? Y podemos seguir. ¿Qué tal de ese vehículo nuevo, televisor nuevo, computador nuevo, casa nueva? Pones todas tus energías para conseguir el dinero y obtener ese bien material, Grace. Pero ¿qué hay con ese trabajo y esa energía para hacer justicia del reino? Ayudar al pobre,
¿cierto?, obtener esa justicia que viene del cielo. ¿Dónde quedó entonces? ¿Qué es más importante? Bueno, la lista es muy larga. Y como le dije anteriormente, claramente estas cosas no son tan fundamentales, lo que acabo de nombrar, como la comida, la bebida y el abrigo. Pero Jesús apunta a lo más fundamental, a lo que cualquier ser humano en su lógica, en su sano juicio buscaría para poder vivir. Pero Él dice así, y esto es lo que mi forma de pensar. ¿Podría vivir una semana en referencia al amor, a todas esas cosas que uno busca de manera secundaria? ¿Uno podría vivir sin esas cosas? Claro que sí. Uno podría vivir sin problema, porque no son fundamentales. Pero ahora, ¿usted podría vivir sin comida, sin agua y sin abrigo? Obviamente que no. O sea, claramente comida, abrigo y bebida son más importantes. Pero ahora el Señor te dice que buscar su reino es más importante que la comida y la bebida. O sea que si no comes, te mueres en esta vida. Pero si no buscas el reino de Dios, mueres eternamente. Mueres eternamente. Así que yo le hago esta pregunta a todos ustedes. ¿Qué es más importante? ¿Esta vida, la que vivimos ahora, o la venidera? Entonces tenemos que elegir, si el reino venidero, tenemos que elegir si queremos vivir para esta vida o para la venidera. No podemos vivir las dos. Tenemos que tomar una decisión. Si es más importante el reino venidero, entonces vivamos de tal manera para ese reino futuro. O si es más importante la de ahora para ti, entonces, ¿por qué buscas el reino de Dios entonces? Mi pregunta. Así que, si buscamos la vida venidera, entonces tenemos que demostrarlo. Tenemos que demostrarlo. Aclaro, y esto es una aclaratoria para todas las personas, para que esto no se malinterprete. ¿Dejaremos entonces de buscar las cosas humanas? No, vamos a seguir buscando las cosas humanas. Vamos a seguir buscando la comida, vamos a seguir buscando la bebida, vamos a seguir buscando el abrigo, vamos a seguir buscando el amor, las riquezas, un vehículo, una casa, hijos, felicidad, paz, seguridad. Vamos a seguir buscando todas esas cosas. Lo que Jesús nos está diciendo es, y se lo vuelvo a decir, y se lo voy a decir de una manera como se lo dije delante, lo que Jesús nos está diciendo es, incluso más allá, o sea, en primerísimo lugar, en orden, tiempo, importancia, debe buscar el reino de Dios, más que todas estas cosas. Y yo lo hago de esta manera. Si tuviéramos que graficarlo de alguna forma, ¿ya?, y pusiéramos en una lista, digamos como esta lista que está acá, nuestras tareas, nuestra búsqueda, lo que nosotros deseamos, anhelamos, queremos. En primerísimo lugar, en letra así de grande, ocupando probablemente la mitad de la página, con marcador, ¿cierto?, remarcado, deberíamos tener en amarillo, en grande, y con el número 1, debería decir buscar el reino de Dios y su justicia. Eso debería ser lo más importante en nuestra vida. En tiempo, en lugar, cuando digo lugar, posición, orden, importancia. Debería ser lo más importante. Eso es lo que Jesús le está diciendo a la gente. Si lo vemos de esa manera, es lo que Jesús está tratando de decir. O sea, más que tus necesidades fundamentales, busca el reino de Dios. Alguien podría decir, pero Jesús, ¿cómo voy a buscar el reino de Dios? O sea, pero Jesús no dice no busquen sus necesidades, de ninguna manera. Él dice, sigan buscando, pero que el reino sea su prioridad number one, su prioridad número 1, más que todas las cosas. Y si dejamos ahí las cosas fundamentales, porque Jesús nombra las cosas fundamentales, ¿qué hay de las cosas secundarias? Pero la realidad es otra. La realidad es otra. La realidad en muchos casos es que el reino está al final de la lista, en letras pequeñitas y apenas se ven. Elegimos otras cosas por sobre el reino de Dios y su justicia. Quizá en la lista existe el nombre de una persona. Quizá en la lista existe el nombre de un objeto. Quizá en la lista existen
otras cosas, placeres humanos. Quizá en la lista existe el egoísmo, quizá en la lista existen riquezas, lujos, quizá en la lista existen juegos, películas, celulares, Facebook y un sinfín de cosas más. Y al final está buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, ya dije anteriormente, ¿por qué debemos buscar el reino de Dios? Porque viviremos de esa manera. Si no lo buscamos, no viviremos. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, me hago la pregunta ahora, y se le hago la pregunta a las personas en el canal de YouTube, Facebook e Instagram, y a ustedes también. ¿Qué es buscar el reino de los cielos y su justicia? Bueno, para buscar el reino de los cielos y su justicia, en primer lugar debemos creer en Dios. Eso es lógico, porque hay que creer en Dios, ¿cierto? Y que la Biblia dice que hay que creer, que es galardonador de los que le buscan. Y debemos creer en su Salvador, en su Mesías, en su enviado. En Juan 3:16 dice así: ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Creer en Dios y creer en su Hijo como el sustituto expiatorio, como el único camino, como la única verdad y como la única vida. Ese es el primer paso. Y creer, para aclarar, involucra conocer la palabra de Dios y ponerla por obra. No es solo una afirmación, decir sí, yo creo. Es más bien un estilo de vida, llegar a ser como Jesús. Eso es creer. Jesús dijo así en Mateo 4:17. Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el siguiente paso? Arrepentirnos y convertirnos. Ese es el siguiente paso. Entender que somos pecadores y que hemos ofendido a Dios y necesitamos pedirle perdón y cambiar nuestras vidas. Para lograr esto, Dios provee de una ayuda. ¿Cuál es la ayuda? Y este es el último punto: nacer de nuevo. Jesús respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario la obra de Dios en tu vida, en mi vida, la obra renovadora del Espíritu Santo. Y esto es algo que viene de Dios, no de nosotros. Nacer de nuevo está descrito en el siguiente verso, Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No se puede servir a Dios sin nacer de nuevo. No se puede satisfacer la demanda del Dios santo y justo sin nacer de nuevo, sin la obra del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo y para tener el Espíritu Santo debemos pedírselo al Señor. Porque Jesús dice en Lucas 11:13: pues si vosotros siendo malos sabéis dar dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo ¿a quiénes? A los que se piden, a los que se lo piden. Entonces, la Biblia es clara. El Señor promete su Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirlo. Así de simple. Ahora, ¿cómo le pides al Señor? A través de la oración. Al Señor se le pide a través de la oración, pero hay ciertos condimentos que uno debe conocer. Obviamente, para orar bien, hay que conocer cómo orar en primer lugar. Y para orar bien, tenemos que conocer la palabra de Dios. Pero fíjense lo que el Señor dice en su palabra, que el Señor nunca rechazará a un corazón contrito y humillado. Entonces, si tenemos un corazón sincero y humilde, Dios nunca nos va a rechazar. Pero si somos deshonestos con nosotros mismos y con Dios, nos podemos pensar que Dios nos va a responder, no va a funcionar. Debemos ser honestos y debemos ser humildes. Y por tanto, si nosotros ponemos el reino de Dios como primerísimo, como más importante, ¿cierto?, búsqueda de nuestras vidas, como la primera y más importante búsqueda de nuestras vidas, yo la aclaro y vuelvo a repetir,
en tiempo, lugar, orden e importancia, entonces la justicia de Dios viene por consecuencia. Porque la justicia de Dios, ¿sabe cómo viene? Por consecuencia de seguir a Jesús. Ser como Él cada día. Y eso viene de buscar a Dios como algo, como lo más importante y fundamental. Si lo entendemos de esa manera, incluso el cristianismo que llevamos sería más sencillo. Porque Jesús dice claramente en su palabra: ligera es mi carga, fácil es mi yugo. Fácil es mi carga, ligero es mi yugo. Entonces, lo maravilloso, y si continuamos, y esto para concluir, la primera parte del texto decía: buscad pues primeramente el reino y la justicia de Él, y todas estas cosas os serán añadidas. Una vez que usted busca el reino de los cielos y busca la justicia de Dios, obviamente, y reitero, como lo más importante y fundamental, más que la comida y la bebida, el Señor promete que Él se va a encargar de proveer las añadiduras. Todo lo que tú buscas, si anda de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios promete suplirlo. El pan, el abrigo, el agua, Dios lo va a proveer. El techo, Dios lo va a proveer. Pero eso viene por consecuencia. Porque Dios quiere que entendamos esto hoy día. Su reino, su justicia, la que viene de parte de Él, es más importante que incluso la comida que comemos. Y aun si Dios quisiera, hermanos míos, y esto lo digo de parte mía, si Dios dijera: no hay comida y no hay alimento, aun si tuviera que morir, el reino de Dios seguiría siendo más importante. Seguiría siendo más importante. Entonces, hermanos míos, yo les animo hoy día en el Señor a meditar en esto. Todos estamos expuestos y todos de alguna manera hemos buscado otras cosas y lo seguimos haciendo, pero el Señor no quiere eso para nosotros, porque este camino es mucho más excelente. Si entendemos que su reino, y cuando digo su reino, me refiero a su voluntad, a lo que Él quiere para tu vida. Quizás el Señor quiere que tú prediques, quizás el Señor quiere que tú cantes, quizás el Señor quiere que tú vayas a hablarle a alguien en la calle, quizás el Señor quiere que tú saques de tu dinero y ayudes a alguien en necesidad, quizás el Señor quiere que visites a alguien enfermo, quizás el Señor quiere muchas cosas. Simplemente el Señor quisiera que tú dedicaras tiempo a la oración y a la búsqueda de la palabra. Entonces, si nosotros entendemos que eso es más importante que todo nuestro plan de vida, que todos nuestros sueños ideales, entonces tu vida cristiana va a ser diferente. Y entonces Dios también va a proveer aquellas cosas que tú deseas. Porque la Biblia dice que Dios concede los deseos del corazón de sus hijos. Y yo lo he visto, yo lo he vivido en carne propia. Yo ni siquiera he tenido que hacer oraciones gigantescas, hermanos míos. He ayunado y he orado por cosas terribles, sí, lo he hecho. Mi vida ha estado marcada por eso. Pero cuando se trata de deseos simples, Dios me ha concedido mis deseos. Incluso cosas tan simples como cuando a veces he dicho en mi mente: oh Señor, cómo me gustaría comerme un asado. Y justo esa tarde alguien me invita a un asado. Imagínense, cosas así tan sencillas, pero Dios concede esos detalles. Porque Dios prometió en su palabra. Entonces, creámosle la palabra del Señor. Creamos la palabra del Señor. Ordenemos nuestras prioridades. Organicémonos. Cumplamos en obedecer su palabra. Como dice la palabra, no endurezcáis vuestro corazón. Porque de la dureza no viene nada bueno. Más bien, seamos obedientes. Y eso me incluye a mí, porque la palabra me habla a mí en primer lugar. Yo también estoy haciendo meditando también. He meditado en esta palabra desde anoche. Y es verdad. ¿Qué tenemos hoy día que estamos buscando más que el reino de Dios? ¿Hay algo? ¿Hay algo que está allí
en lo que gastamos más tiempo, en lo que pensamos más que incluso de hacer la voluntad de Dios, más que incluso de hacer el bien. ¿Hay algo que está ocupando? Quizás es un juego, quizás es la televisión, quizás son los hijos. Como dije, quizás pueden ser muchas cosas. Un sueño, estamos persiguiendo un sueño, anhelando un sueño, y en eso estamos mentalizados. Y no hay espacio para el sueño de Dios. Entonces, en eso me gustaría también despedirme, porque quería seguir invitando a los hermanos que nos escuchan por las redes sociales, que se suscriban a nuestro canal, que sigan visitándonos, que si quieren alguna pregunta, si tienen alguna pregunta o quisieran compartir algún testimonio, que nos contacten. Nosotros estamos acá en Nueva Zelanda, somos una iglesia pequeñita pero llena del Señor y de amor, y estamos dispuestos a ayudar al que lo necesite. Así que los bendigo en el nombre del Señor y le doy el paso al pastor William. Gracias, Señor. Gracias, amado hermano. Qué hermosa palabra, qué hermosa palabra. Bendito sea el Señor. Mientras predicaba mi hermano, los invito también en una semana. El Señor ha estado inquietando mi corazón por el tema del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio para ti? Y está tan alineado con lo que predicó mi hermano, que creo sinceramente que el Espíritu Santo nos está guiando a todos. Hay un Espíritu, hay un Salvador, hay un Señor, hay una sola fe, y nos está guiando por ese mismo camino. Pensaba en una cosa, estaban los discípulos, para terminar en esta tarde, estaban los discípulos reunidos con el Señor y pasaron por algún lugar, por Samaria exactamente, y se acabó el pan, no tenían con qué comer, y desafortunadamente allá no había un diary muy cerca, ni había algo donde conseguir, tenían que ir muy lejos, y el Señor Jesús se queda. Y cuando ellos regresan, le preguntaron, lo hallaron hablando con una mujer samaritana, algo que los podía escandalizar. Los samaritanos y los judíos no se hablan. Y le hablaron del tema del pan, de la comida. Y él dijo: tengo una comida que es más importante que ese pan por el cual luchamos. ¿Sabes qué es esa comida? El pan que descendió del cielo, la palabra de Dios. Eso es lo más importante, porque al tenerla, hermanos, el resto viene. La escritura lo dice así: el resto será añadido, el resto será puesto ahí. Mi hermano recordaba esas peticiones, yo también me uno a su testimonio. Yo le he pedido cosas al Señor que solo las imagino, de verdad las he imaginado, y llegan así. Tendría toda la tarde para contarles testimonios. Hoy es un testimonio. Estaba observando a Loki hoy. Yo creo que está lleno de la palabra, hermano. Se la pasó todo el culto leyendo la palabra, alimentándose de la palabra. Me encanta eso. Hay un propósito para todo en el Señor, y su palabra no volverá vacía. Amén. Cumplirá el propósito con la cual fue enviada. Pongámonos en pie, vamos a orar. Bendito mi Señor y Salvador, te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor. Te doy las gracias porque utilizas estos vasos de barro, Señor. Oh, Señor, y pones tu precioso Espíritu Santo y nos llenas de luz, y nos mejoras, y nos cambias, y nos transformas. Haces de algo que era inservible, haces algo que sea digno, Señor. Bendito seas por tus siervos, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por tu iglesia, gracias por los que van a llegar a tu reino, Señor, y van a encontrar tu justicia. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis amados.